Es la fruta más popular del mundo. Barata, dulce, inofensiva. Está en la lonchera de todos los niños, en el desayuno de millones de personas. Pero la historia de cómo esta fruta llegó a tu supermercado es, sin exagerar, una de las más sangrientas y corruptas del siglo XX. Para que tú pudieras comer esto por centavos, hubo que derrocar presidentes democráticos, masacrar a miles de trabajadores, sobornar congresos enteros y secuestrar la soberanía de naciones completas. Hoy nos preocupamos por el poder de las grandes tecnológicas. Decimos que Amazon o Google tienen demasiado poder, pero no son nada, absolutamente nada, comparadas con la empresa de la que vamos a hablar hoy. Imagina que Amazon tuviera su propio ejército privado, que fuera dueña de todas las carreteras de tu país, que controlara la electricidad y el correo, y que, si el presidente de tu país intentara cobrarle impuestos, Amazon pudiera llamar a la Casa Blanca para que los marines invadieran tu país y pusieran a un nuevo presidente más amigable. Eso no es ciencia ficción distópica. Eso fue la realidad de Centroamérica durante casi 100 años bajo el dominio de la United Fruit Company. En la región le decían el pulpo, un apodo perfecto y aterrador, porque sus tentáculos verdes estaban en todas partes, asfixiando cualquier intento de libertad. Esta empresa no solo vendía fruta, vendía y compraba países. Fue la creadora del término despectivo República Bananera, no como una descripción política, sino como un modelo de negocio. Para entender cómo llegamos a este nivel de dominación, tenemos que viajar a finales del siglo XIX, a las selvas impenetrables de Costa Rica. Todo comienza con un hombre, Minor Keith, un empresario estadounidense joven, ambicioso y despiadado. En 1871, Keith consiguió un contrato del gobierno de Costa Rica para construir un ferrocarril desde la capital, San José, hasta el puerto de Limón en el Caribe. Era una obra de ingeniería suicida. La selva era un infierno verde lleno de malaria, fiebre amarilla y serpientes venenosas. Más de 4.000 trabajadores murieron construyendo esas vías, incluyendo a 3 hermanos del propio Keith. El proyecto se quedó sin dinero. El gobierno de Costa Rica no podía pagarle. Así que Keith hizo un trato que cambiaría la historia. Si no tienen dinero, páguenme con tierra. El gobierno le cedió 320.000 hectáreas de tierra virgen a lo largo de las vías del tren, más una concesión para operar el ferrocarril por 99 años. Keith tenía las vías y tenía la tierra, pero necesitaba carga para que el tren fuera rentable. Empezó a plantar bananos a los lados de las vías para alimentar a sus trabajadores. Pronto descubrió algo sorprendente. Podía vender esos bananos en Estados Unidos a un precio altísimo. Eran una fruta exótica, rara, un lujo tropical. El negocio del tren se volvió secundario. El verdadero oro era la fruta. En 1899, Keith fusionó su empresa con otra compañía, importadora de Boston, y nació el monstruo, la United Fruit Company. Desde su nacimiento, tuvo un ADN monopólico. No quería competir, quería dominar, y su estrategia fue brutalmente simple: controlar toda la cadena, desde la semilla en la selva hasta el supermercado en Nueva York. A principios del siglo XX, la United Fruit Company, UFCO, inició una expansión agresiva por toda Centroamérica y el Caribe. Honduras, Guatemala, Colombia, Panamá, Cuba. Su modus operandi era siempre el mismo y siempre letal para la soberanía nacional. Llegaban a un país pobre con gobiernos débiles y ofrecían progreso. Les construiremos ferrocarriles, puertos, telégrafos, decían. A cambio, pedían concesiones de tierras gigantescas, exenciones de impuestos por 100 años
y el control total de la infraestructura que construían. Los gobiernos, muchas veces dictaduras corruptas, aceptaban. Y así, la trampa se cerraba. En Honduras, por ejemplo, la United Fruit y sus subsidiarias llegaron a controlar tanto que el país dejó de funcionar como un estado. La empresa era dueña de los ferrocarriles. Si un productor local quería exportar su café o sus propios bananos, tenía que usar el tren de la United Fruit. Y adivinen qué. La United Fruit cobraba tarifas abusivas o simplemente se negaba a transportar la carga de sus competidores. Controlaban los puertos, controlaban los barcos de la gran flota blanca, controlaban el telégrafo, lo que significaba que podían leer las comunicaciones del gobierno antes que nadie. En Guatemala, la situación era aún más extrema. La UFCO se convirtió en el mayor terrateniente del país, dueña de millones de hectáreas. También era dueña de la única compañía de electricidad y de la única vía férrea que conectaba la capital con el Atlántico. Si querías luz, le pagabas a la United Fruit. Si querías viajar, le pagabas a la United Fruit. Pero lo más perverso era su política de tierras. La empresa compraba enormes extensiones de selva que no cultivaba. Las mantenía ociosas. ¿Por qué? Para impedir que los campesinos locales tuvieran tierra para cultivar y competir, y para asegurarse de que hubiera una reserva inagotable de mano de obra desesperada, dispuesta a trabajar en las plantaciones por salarios de hambre. Crearon enclaves, ciudades privadas dentro de los países. Tenían sus propias escuelas, sus propios hospitales, sus propias tiendas, los famosos comisariatos, donde los trabajadores compraban comida con vales que la misma empresa les pagaba. El dinero nunca salía del circuito de la empresa. Era un feudalismo tropical moderno. Pero para entender la verdadera naturaleza salvaje de este negocio, hay que conocer a su figura más fascinante y terrible, Sam C. Murray. C. Murray, apodado Sam the Banana Man, no era el típico ejecutivo de Boston nacido en cuna de oro. Era un inmigrante judío ruso, pobre, que empezó su carrera en los muelles de Nueva Orleans, comprando los plátanos maduros que la United Fruit tiraba a la basura porque no llegaban a tiempo a los mercados. Los vendía rápido, en carretillas, ganando centavos. Pero Sam tenía un instinto asesino para los negocios. Con esos centavos construyó un imperio rival, la Cuyamel Fruit Company. Y su historia en Honduras, en 1911, define lo que es una república bananera. El gobierno de Honduras, endeudado hasta el cuello con bancos británicos, quería cobrar impuestos a las bananeras para pagar su deuda. El gobierno de Estados Unidos, bajo la diplomacia del dólar, quería intervenir para que bancos estadounidenses, J.P. Morgan, compraran esa deuda y controlaran las aduanas hondureñas. A C. Murray no le gustaba ninguna de las dos opciones. No quería pagar impuestos y no quería que los banqueros de Nueva York se metieran en su negocio. Así que decidió privatizar la guerra. C. Murray se reunió en un burdel de Nueva Orleans con un expresidente hondureño exiliado, Manuel Bonilla, y un mercenario famoso, Machine Gun Moloney. Sam financió la expedición. Compró un barco de guerra desechado de la marina de EEUU, el Hornet, lo cargó de armas y mercenarios, y navegó hacia Honduras. Invadió el país, literalmente. Un empresario frutero le declaró la guerra a una nación soberana, y ganó. Derrocó al presidente Dávila y puso a Bonilla en el poder. La primera medida del nuevo presidente Bonilla: concederle a C. Murray exención de impuestos por 25 años y 10.000 hectáreas de tierra adicionales. C. Murray pronunció una frase infame que resume la ética de la época. En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula. Años más tarde, C. Murray vendería su empresa a la United Fruit y, en un golpe corporativo legendario,
se convertiría en el CEO de la United Fruit misma, dirigiendo el imperio con la misma mano de hierro con la que invadió Honduras. El poder absoluto corrompe absolutamente, y la United Fruit operaba con impunidad total. Pero en la década de 1920, los trabajadores empezaron a organizarse. Las condiciones en las plantaciones eran inhumanas. Jornadas de 14 horas, malaria, falta de agua potable, pago en vales, despido sin causa. El punto de quiebre ocurrió en Colombia, en 1928. Un evento que Gabriel García Márquez inmortalizaría en 100 años de soledad, pero que la historia oficial trató de borrar durante décadas. La masacre de las bananeras. En la zona bananera de Ciénaga, Magdalena, 25.000 trabajadores de la United Fruit se declararon en huelga. Sus demandas eran patéticamente básicas. Querían que la empresa les diera herramientas de trabajo, que construyera letrinas, que dejara de pagarles con vales que solo servían en las tiendas de la empresa y, lo más importante, que los reconociera como empleados. La United Fruit alegaba que no eran sus empleados, sino contratistas independientes, para evadir las leyes laborales colombianas. La huelga paralizó la exportación. Los barcos esperaban vacíos en el puerto. La empresa no negoció. En cambio, presionó al gobierno conservador de Colombia y a la Embajada de Estados Unidos. Enviaron telegramas pintando la huelga como una revuelta comunista peligrosa, amenazando con que si Colombia no protegía los intereses estadounidenses, los Marines podrían desembarcar. El gobierno colombiano, aterrorizado, envió al ejército. El general Carlos Cortés Vargas ocupó la zona. El 6 de diciembre de 1928, los soldados rodearon a miles de huelguistas y sus familias que estaban reunidos pacíficamente en la plaza de Ciénaga después de la misa dominical. El general les dio 5 minutos para dispersarse. Nadie se movió. Gritaron: «¡Viva Colombia libre!». Entonces, el general ordenó fuego. Las ametralladoras barrieron la plaza. Nunca sabremos la cifra exacta de muertos. El gobierno dijo que fueron 9. La United Fruit dijo que fueron unos pocos alborotadores. Los sobrevivientes y las investigaciones posteriores hablan de entre 1.000 y 3.000 muertos. Los cadáveres fueron cargados en los trenes de la compañía y arrojados al mar como si fueran bananos podridos. La masacre funcionó. La huelga se rompió. La United Fruit siguió operando como si nada. Fue la demostración brutal de que la vida de los trabajadores valía menos que la fruta, y que el Estado colombiano estaba al servicio de una empresa extranjera antes que de sus propios ciudadanos. Pero el momento cumbre del poder siniestro de El Pulpo llegaría en la década de 1950 en Guatemala. Aquí es donde la empresa perfeccionó el arte de la manipulación psicológica a escala global. En 1944, Guatemala vivió una revolución democrática. Tras décadas de dictadores brutales apoyados por la bananera, el pueblo eligió a Juan José Arévalo y luego, en 1951, a Jacobo Arbenz. Arbenz tenía un plan audaz pero justo: la reforma agraria, Decreto 900. Quería modernizar el país. Su lógica era simple. La United Fruit tenía inmensas extensiones de tierra sin cultivar. El gobierno expropiaría esas tierras ociosas, se las pagaría a la empresa y las repartiría entre miles de campesinos sin tierra para que las cultivaran. Arbenz no era comunista. Era un nacionalista que quería un capitalismo moderno. Incluso ofreció pagarle a la United Fruit el valor exacto que la empresa había declarado en sus impuestos. Y ahí estaba la trampa maestra. La United Fruit, para evadir impuestos en Guatemala, había declarado durante años que sus tierras valían una miseria. Ahora, el gobierno le decía: «Perfecto, te creo. Aquí tienes el dinero basado en tu propia declaración». La empresa estaba furiosa. Exigía que le pagaran mucho más.
admitiendo implícitamente que había defraudado al fisco. Pero la United Fruit no iba a pelear esto en los tribunales guatemaltecos. Sabía que perdería. Iba a pelearlo en la mente del público estadounidense. Aquí entra en escena Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas modernas. Bernays era un genio de la manipulación. Entendía que no importaban los hechos, importaban las emociones. La United Fruit lo contrató para una misión: destruir la reputación de Guatemala. Bernays diseñó una campaña brillante y perversa. Sabía que a los estadounidenses no les importaba el precio de las bananas ni las tierras ociosas, pero sí les aterraba el comunismo. Así que reencuadró el conflicto. No era una disputa agraria. Era la Unión Soviética estableciendo una cabeza de playa a 2 horas de vuelo de Nueva Orleans. Organizó viajes de prensa para los periodistas más influyentes: New York Times, Time, Newsweek. Los llevaba a Guatemala con todo pagado. Los alojaba en hoteles de lujo y les organizaba entrevistas falsas con disidentes que en realidad eran pagados por la empresa. Les mostraba pruebas fabricadas de la influencia soviética. Bernays incluso manipuló a la Iglesia. Convenció al cardenal Spellman de Nueva York para que contactara al arzobispo de Guatemala y emitieran cartas pastorales advirtiendo que el anticristo comunista estaba tomando el país. La campaña funcionó a la perfección. La opinión pública estadounidense y, lo más importante, la Casa Blanca, se convencieron de que Arbenz era un peligroso agente rojo. Además, la United Fruit tenía conexiones directas en el poder. El secretario de Estado, John Foster Dulles, y su hermano, el director de la CIA, Allen Dulles, habían sido abogados de la United Fruit. Eran accionistas. El conflicto de interés era obsceno, pero en el clima de histeria creado por Bernays nadie lo cuestionó. En 1954, la CIA lanzó la operación PB Success. Fue el primer golpe de Estado orquestado por la CIA en Latinoamérica. No fue una invasión masiva. Fue una operación psicológica. Bombardearon la capital con aviones sin marcas para sembrar terror. Bloquearon el puerto. Financiaron a un pequeño ejército de mercenarios liderado por Castillo Armas. Y usaron una emisora de radio clandestina, La Voz de la Liberación, para transmitir noticias falsas sobre batallas imaginarias y deserciones masivas, haciendo creer a Arbenz que todo el ejército se había rebelado. Arbenz, aislado psicológicamente y traicionado por sus propios oficiales sobornados, renunció. La democracia guatemalteca, la primavera de 10 años, murió. Castillo Armas asumió como dictador. Su primera medida: devolverle todas las tierras a la United Fruit, eliminar los impuestos a la empresa y quemar libros subversivos en la plaza pública. Bernays y la United Fruit celebraron. Habían derrocado a un gobierno usando mentiras y miedo. Pero el costo para Guatemala fue apocalíptico. El golpe de 1954 desató una guerra civil que duraría 36 años y dejaría más de 200.000 muertos. Un genocidio indígena. Todo para proteger las ganancias de una compañía bananera. La United Fruit ganó la batalla, pero empezó a perder la guerra de la historia. El término República Bananera se convirtió en una acusación global. En la década de 1970, la empresa intentó lavarse la cara. Cambió de nombre a United Brands y luego a Chiquita Brands International. Sí, las bananas Chiquita que ves hoy en el súper con la etiqueta azul son los descendientes directos de la United Fruit. El viejo Sam Zemurray murió en 1961. Hacia el final de su vida, atormentado por la culpa, o quizás buscando redención, se convirtió en un gran filántropo. Donó millones a hospitales y universidades: Tulane, Harvard. Se dice que una vez le confesó a un amigo sobre el golpe en Guatemala: «Me siento culpable por lo que hicimos,
No debimos haberlo hecho. Pero el daño ya estaba hecho. Las tumbas en Guatemala no se podían cerrar con donaciones a Harvard. Y uno podría pensar que las viejas prácticas murieron con la Guerra Fría. Pero la cultura corporativa tiene una inercia poderosa. En 2007, Chiquita Brands se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de haber financiado a grupos paramilitares terroristas en Colombia, las AUC, entre 1997 y 2004. Durante 7 años, la empresa pagó 1.7 millones de dólares a escuadrones de la muerte. La excusa fue extorsión, que pagaban para proteger a sus empleados. Pero la realidad es que esos paramilitares usaban ese dinero para masacrar campesinos, desplazar comunidades enteras para liberar tierras y asesinar a líderes sindicales que intentaban organizar a los trabajadores bananeros. Además, se descubrió que Chiquita había facilitado el transporte de 3.000 fusiles AK-47 y millones de balas para estos grupos a través de sus propios puertos privados. La historia se repetía con una precisión macabra. Cambiaron los actores, pero la lógica era la misma. La fruta debe fluir, al costo humano que sea. La multa que pagó Chiquita en IEPUO fue de 25 millones de dólares. Para una empresa que factura miles de millones, fue un vuelto. Nadie fue a la cárcel. La sangre en Colombia, al igual que en 1928, se limpió con un cheque. Hoy, las repúblicas bananeras han evolucionado. Ya no vemos golpes de Estado con barcos de guerra privados como el de Zemurray. Pero la estructura de dependencia económica sigue ahí. Las economías de Centroamérica siguen siendo frágiles, extractivistas y dependientes. El legado de El Pulpo es visible físicamente. Si miras un mapa de los ferrocarriles en Honduras o Guatemala, verás algo extraño. No conectan las ciudades entre sí. No integran el país. Conectan las plantaciones con los puertos. Fueron diseñados hace 100 años para sacar riqueza, no para desarrollar naciones. Y esa infraestructura sigue definiendo la geografía económica de la región. Y la cicatriz más profunda es la institucional. Cuando una empresa es más poderosa que el Estado durante un siglo, el Estado nunca aprende a servir a sus ciudadanos. Aprende a servir al patrón extranjero. La corrupción endémica, la debilidad judicial y la violencia que hoy impulsan las caravanas de migrantes hacia el norte tienen sus raíces en este sistema. La United Fruit Company nos deja una lección aterradora sobre la naturaleza del capitalismo sin frenos. Esta no era una organización criminal secreta, era una empresa pública. Sus acciones estaban en los fondos de pensiones de los abuelos estadounidenses. Sus ejecutivos eran pilares de la sociedad en Boston. Bernays es estudiado hoy como un genio del marketing. Y sin embargo, crearon una maquinaria de muerte. ¿Por qué? Porque la lógica del beneficio máximo, cuando se aplica en países vulnerables donde la ley se puede comprar, se vuelve sociópata. Si es más barato matar que pagar un sueldo justo, el mercado incentivará la muerte. Si es más rentable derrocar un gobierno que pagar impuestos, el mercado incentivará el golpe de Estado. Hoy, cuando comas una banana, recuerda que esa fruta perfecta no es solo un milagro de la naturaleza, es también un monumento histórico. Un monumento a una época en que el valor de una vida humana en el trópico era menor que el de una caja de fruta en Boston. Las repúblicas bananeras no fallaron por incompetencia. Fueron diseñadas para fallar. Fueron mantenidas débiles deliberadamente, porque un país fuerte, soberano, educado y digno, es un muy mal lugar para conseguir mano de obra barata y tierra regalada. El Pulpo nos enseñó una verdad que sigue vigente. La verdadera soberanía no es solo tener una bandera, un himno y un asiento en la ONU. Es tener el control de tu propia economía.
Y mientras tu destino se decida en una sala de juntas extranjera o en una campaña de relaciones públicas en Nueva York, no eres una república. Eres, tristemente, solo una plantación con fronteras.